Bien, chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí se Sí, escucha, sí se escucha. doctora, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Bueno, ya culminando las sesiones teóricas, el día de hoy vamos a hablar de pruebas diagnósticas para VIH, que podríamos ahí, lo que encaja bien empalmando después de la presentación de la doctora Yupton acerca de las pruebas diagnósticas para tuberculosis. Entonces, ahora nos corresponde hablar sobre pruebas diagnósticas para VIH. Bien, solamente unas cuantas diapositivas para recordar, porque ustedes ya conocen, ya han llevado microbiología, la parte morfológica y estructura y cuál es la historia natural de la enfermedad ocasionada por VIH, porque estos criterios básicos nos van a ayudar en la interpretación de las pruebas diagnósticas, ¿ya? Entonces, este virus pertenece a la familia Retroviridae, al género lentivirus, ¿no? Tiene una forma esférica. Resaltamos aquí 3 genes de importancia, EMP, GAG y POL. EMP, cuya finalidad va a ser la síntesis de 2 glucoproteínas importantes, el GP120, la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, que son las que se van a unir con el receptor en el ser humano. El gen GAG, ¿no? El producto de este gen va a ser la proteína 17 y la proteína 24. Esta proteína 24 la vamos a ir mencionando como dentro de las pruebas diagnósticas, porque puede ser un método diagnóstico solo por sí mismo, el P24, como también si es que vamos a evaluar, por ejemplo, dentro de Western Blot, según los criterios, dependiendo de la institución, OMS, CDC o la FAT, FDA, que lo consideran también dentro de un parámetro de una evaluación diagnóstica, ¿no? Tenemos entonces gen ENF, gen GAP y el gen POL, ¿no? Donde tenemos algunas enzimas, por ejemplo, las proteasas, la polimerasa, ¿no? RNasa, integrasa, que participan mucho dentro de la replicación de este virus. Y obviamente recordemos que este virus es un ARN virus, tiene 2 moléculas de ARN, que es el material genético de VIH, y que también viene a ser una prueba de diagnóstico cuando evaluamos la carga viral del paciente, que es cuando buscamos el ácido nucleico, que es el ARN de este virus. Bien, tenemos entonces los del gen ENF, que son los de envoltura, los del gen GAG, que y se involucran dentro del desarrollo de la cápside viral, y el POL, donde tenemos las enzimas que me ayudan a la replicación de este virus. Bien, esta es una diapositiva tomada de su aula virtual para recordar cuáles son los tipos, los grupos y subtipos de VIH que hay. Entonces tenemos 2 tipos de VIH, VIH1, VIH2, el 1 que es el más virulento y que tiene una distribución geográfica más amplia, y el VIH2 que se encuentra en África Occidental y en algunos otros países. Entonces tenemos acá VIH1, VIH2. El VIH1 se subdivide en otros grupos, como son el grupo M, el grupo N, el O, el P, y el grupo M tiene unos subtipos que son A, B, C, D, F, G, H, J, K. Entonces, aquí en el Perú, básicamente, tenemos principalmente infecciones por VIH tipo 1. Nuevamente, el resumen de la estructura, ¿no? Tenemos los del EMP, GP120, GP41, tenemos aquí las enzimas, la integrasa, la transcriptasa reversa, proteasas, ¿no? que pertenecen al gen POL, y también tenemos el P24, que bueno, no está graficado, dentro del gen GA. El ciclo de vida, rápidamente, el ciclo de vida de HIV. El virus, se va a unir una vez que ingresa al ser humano, ya sabemos que ingresa a través de vía sexual, vía sanguínea, ¿no? Hay contagio entre materno-feto, también de la mamá infectada hacia
su producto, ¿no? Entonces, ingresa al organismo y se va a unir a un receptor. El receptor viene a ser este CD4, ¿no? Este CD4, y además tenemos también los correceptores. Hay unión de las glucoproteínas del ENF con el CD4. Posteriormente va a ingresar el material genético o el contenido de este virion hacia la célula. Dentro de la célula va a haber una retrotranscripción del ARN, se va a convertir en ADN viral. Este ADN viral va a ingresar dentro del núcleo de la célula y se va a unir, este ADN viral se une al ADN del ser humano, ¿no? Formando un provirus. Entonces tenemos la unión del ADN de la persona, del organismo, y el ADN del virus. Una vez que se ha unido, entonces este virus lo que va a llevar es que a esta célula humana empiece a producir sustancias o empieza a sintetizar parte del mismo virus. Entonces empieza la célula a producir las glucoproteínas para posteriormente formar nuevos viriones de VIH. Y estos van a liberarse y posteriormente infectar otras células. Entonces, este es el mecanismo breve, rápido, acerca de la replicación del ciclo de vida de HIV. Entonces, aquí nosotros podemos observar que el receptor, el principal, el receptor para VIH es CD4. Entonces, CD4 se va a ir consumiendo mientras se replica el VIH, por lo tanto, el recuento de CD4 también me ayuda dentro de la evolución, dentro del estudio de evolución del tratamiento del paciente con diagnóstico de HIV. La historia natural de la enfermedad. Entonces, tenemos el día 0 acá, que es el día de la infección. ¿Ah? Y tenemos, en este día, ingresa a través de las vías de contagio, de transmisión de HIV, ingresa el virus en el organismo, ¿no? Entonces, tenemos un periodo en el que vamos a encontrar el virus en el organismo, que es esta línea que estoy remarcando con el cursor, con el puntero, ¿no? Que viene a ser la presencia del ARN. Entonces, en estadios iniciales tenemos que va a ir incrementando porque va a ir replicándose el virus, entonces vamos a tener incremento del material genético del virus y un aumento del ARN. Posteriormente observamos que hay un descenso de este ARN que va a colindar o va a correlacionar justo con la misma época donde empieza la formación de anticuerpos. Entonces vemos que empieza a decaer el dosaje o la cantidad de ARN y empiezan a incrementar la presencia de los anticuerpos anti-VIH. ¿Ya? Entonces observamos que el primer marcador que nosotros podríamos evaluar en un paciente para ver si es que tiene o no presencia del virus sería el marcador o la presencia del ARN, porque los anticuerpos, dependiendo de la metodología que yo use para buscarlos, tenemos un periodo de ventana mayor en relación a la presencia del ARN. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para poder interpretar adecuadamente los resultados de los análisis. ¿Qué otro dato importante? Entonces tenemos la presencia del CD4 que viene a ser el receptor, ¿cierto?, para VIH. Entonces, inicialmente tenemos valores normales. Los valores normales de CD4 suelen ser de 500 a 1600. En este caso tenemos acá presencia de mayor a 1000, ¿no? Hasta que tenemos una alta cantidad de ARN y el CD4 empieza a disminuir, debido a que es el que viene a ser, es el que se une al VIH, ¿no? Entonces empieza a disminuir y mientras va avanzando la enfermedad tenemos mayor disminución de CD4 y CD8. Entonces aquí con este cuadrito nada más podríamos tener en cuenta que tenemos pruebas que me van a ayudar en el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico de VIH, que son la presencia de anticuerpos, en algunos casos la presencia de ARN, y también tenemos pruebas que me van a ayudar en evaluar el seguimiento del paciente, como son CD4 y también el ARN, que también me ayuda a evaluar el tratamiento y el seguimiento en el paciente. Observamos que
a mayor cantidad de ARN, el CD4 va a estar en disminución. Tienen una relación inversamente proporcional en el caso de un paciente sin tratamiento. Bien, entonces más o menos hemos visto ya el panorama de qué pruebas laboratoriales podríamos utilizar. ¿Cuáles son las indicaciones de estas pruebas laboratoriales? Tenemos adolescentes y adultos que tienen o han tenido relaciones sexuales sin protección o con pareja inestable. Antecedentes de alguna infección de transmisión sexual, ya que si ha tenido cualquier otra transmisión sexual también podría tener el VIH. Antecedente de tatuaje o piercing con instrumento parcialmente contaminado, el uso de drogas intravenosas, contacto de casos positivos, la pareja, ¿no? Entonces, como si ustedes observan, básicamente nos vamos a guiar, sabemos a quién le vamos a indicar dependiendo de del conocimiento de cómo ingresa este virus al organismo. Algo que deben tener en cuenta cuando estén en sus serums es que esta es una prueba en la cual debemos tener el consentimiento del paciente. Entonces, cuando ustedes soliciten a su paciente pruebas para diagnóstico de VIH, el paciente debe dar un consentimiento, debe recibir una consejería y debe firmar un consentimiento informado. Ojo, esto es importante porque debemos guiarnos dentro de la normativa o de las normas técnicas en nuestro país y la norma lo indica así. Caso contrario, en algún momento podríamos tener problemas legales de no cumplirse con el consentimiento informado, ¿no? Entonces, debe haber una solicitud voluntaria de la prueba, o bueno, voluntaria no, sino que el paciente acepte, en este caso, realizarse la prueba, y también es importante tenerlo en cuenta que la indicación del niño, del bebé, en el caso de que la madre sea positiva. Bien. Para clasificar las pruebas laboratoriales, que son clasificaciones no solamente de VIH, sino de cualquier enfermedad infecciosa, tenemos los métodos indirectos y tenemos los métodos directos. Para tener un amplio conocimiento, los métodos directos, si decimos directos es porque me evalúa directamente algo del virus, ¿no? Algo del virus yo estoy encontrando. Puede ser un cultivo del virus donde voy a encontrar, aislar el mismo virus. Detección de antígeno de parte de este virus, por ejemplo, buscar o detectar el antígeno P24 o detectar parte de su ARN o el ADN provírico, ¿no? El ADN provírico, recordemos que es cuando ya se integró al ADN humano. Entonces, estos vienen a ser los métodos directos. Yo detecto directamente parte del virus. ¿Cuáles serían los métodos indirectos? Los métodos indirectos es generalmente buscamos la forma de reacción del organismo ante un agente infeccioso. En este caso, la búsqueda de anticuerpos anti-VIH. ¿Qué tipo de metodologías? Pueden ser diversas metodologías. Tenemos pruebas rápidas, enzimo inmunoensayo, donde está ELISA, quimioluminiscencia, Western blot, IFI, inmunofluorescencia indirecta, e inmunoensayo lineal como LIA, que es el conocido como LIA. Entonces, este es un tipo de clasificación de las pruebas laboratoriales. Otra clasificación podemos tener, por ejemplo, las pruebas de screening y las pruebas confirmatorias que me ayudan en el diagnóstico de la infección de VIH. Screening, si volvemos a esta diapositiva, tenemos pruebas rápidas y ella. En los enzimo inmunoensayos, ¿no? Estas dos primeras vienen a ser pruebas de screening, las pruebas con las que yo voy a realizar el tamizaje a la población y que lo ideal es que tengan un alto porcentaje de sensibilidad, ¿no? Mientras mayor población abarque como positiva, incluyendo los falsos positivos, estamos hablando de un tamizaje correcto o ideal. Y también tenemos las pruebas confirmatorias. Si regresamos a esta diapositiva, dentro de las pruebas confirmatorias tenemos Western blot, inmunofluorescencia indirecta y LIA, ¿no? Estas tres, que si bien es cierto son métodos indirectos, son pruebas confirmatorias. ¿Cuál es el requisito para una prueba confirmatoria? En este caso ya no sería la alta sensibilidad, sino una alta especificidad. Entonces, estas pruebas que mencionamos son altamente específicas. Y pruebas complementarias o para el seguimiento, en las que yo voy a ver, una vez que ya he definido, tengo el diagnóstico, ya no voy a repetir estas pruebas, ya sé que el paciente es VIH. ¿Cómo es que hago el seguimiento al paciente? Con el recuento de linfocitos CD4 y CD8, que lo mencionábamos, con la carga viral,
con la búsqueda del ARN de virus en el paciente y con la genotipificación, que esto me ayuda para evaluar las resistencias a algunos antivirales de este virus, ¿no? Bien, empecemos entonces hablando acerca del diagnóstico serológico, de la búsqueda de anticuerpos en el paciente, o sea, de hacer la evaluación diagnóstica de VIH. La muestra generalmente es suero, ya que lo que buscamos son anticuerpos. Entonces, cuando buscamos anticuerpos, utilizamos o suero o plasma, en este caso suero. La conservación de la muestra, si es que está a temperatura ambiente, la conservación va a ser de 24 horas. Es decir, si yo no conservo la muestra en refrigeración, después de 24 horas ese suero ya no sería útil para el procesamiento de las pruebas. Si la conservo entre 2 a 8 grados centígrados, que viene a ser la refrigeración, dígase como en la refrigeradora doméstica, por ejemplo, entonces tenemos una duración de 1 a 7 días. Y si ya no refrigeramos, sino congelamos a menos 20 hasta menos 80 grados, entonces tenemos una duración mayor de 7 días de esa muestra para su procesamiento. Y es lo que utilizan, por ejemplo, en banco de sangre, cuando guardan las muestras, ellos tienen una seroteca para evaluaciones posteriores de sus unidades o de los pacientes o para búsqueda de las unidades que fueron transfundidas en algunos pacientes. Entonces ellos guardan los sueros en congeladoras entre menos 8 a menos 80 grados centígrados, ¿no? Y les dura bastante tiempo. No se debe someter las muestras a múltiples ciclos de congelación y descongelación porque esto me puede llevar o a falsos positivos o a falsos negativos también, y no deben inactivarse por calor. Entonces, es importante, como siempre veníamos mencionando, en cada clase hemos hecho hincapié con la preanalítica del paciente. Entonces, las técnicas de laboratorio para el diagnóstico de infección por VIH. Si hablamos de las técnicas de los inmunoensayos, existen diversas generaciones de estas pruebas. Poco a poco, con el avance de la tecnología, han ido saliendo mejores versiones de estas pruebas, ¿no? Desde la primera generación hasta actualmente que utilizamos la de cuarta generación. ¿Cuáles han ido siendo las ventajas? Uno es el material o el antígeno con el que han ido obteniendo, se han ido generando estas pruebas. Y dos, que básicamente me va a ir, mientras aumenta la generación, me acorta el periodo de incubación o el periodo de ventana para el diagnóstico de VIH, ¿no? Por ejemplo, los de primera generación son relativamente sensibles, carecen de especificidad y dan positivos a partir de los 40 días de infección. Los de segunda generación empezamos a cortar este periodo de ventana. El tiempo de detección de anticuerpos va entre 33 a 35 días de infección. Los de tercera generación, el tiempo de detección disminuye entre 20 y 25 días, y los de cuarta generación, el tiempo de detección se acorta, que es con lo que actualmente trabajamos, de 13 a 15 días de infección. ¿Qué otra diferencia importante? Ya mencionamos. Una es que me acorta el periodo de ventana, por lo tanto, van disminuyendo los falsos negativos conforme avance la generación. Y dos, que en el caso de cuarta generación ya no solamente se utiliza la detección de anticuerpos, sino también le suma la detección del antígeno P24. Es por esta detección del antígeno P24 que se acorta el periodo de ventana para estas pruebas de cuarta generación. Entonces, si en algún momento ustedes tienen la potestad de llamar al laboratorio clínico, deberían hacerlo y solicitar. Nosotros generalmente en el informe reportamos qué metodología usamos y les podemos agregar ahí a qué generación pertenecen. En otros laboratorios tendrían que ustedes llamar y preguntar con qué reactivos están trabajando. Le digo, actualmente en el hospital nosotros trabajamos con cuarta generación, pero ojo que sí hay a la venta, sí hay en el mercado pruebas de tercera generación. Doctora, sí. ¿Podría explicarnos la parte de las ventajas de las pruebas serológicas que mientras aumenta la generación disminuye el periodo de ventana, y cuál era la otra? Disminuye el periodo de ventana y por lo tanto van a disminuir los falsos negativos, ¿no? Porque aquí yo acorto más el periodo de ventana. Miren, observemos aquí,
En este gráfico, ahorita lo vemos, tenemos estas son las de cuarta generación. Los de cuarta generación empiezan a detectar aproximadamente al 13º día de infección, ¿cierto? El de tercera generación, estamos acá al día 20. Entonces, en este periodo, si yo tengo acá, en este periodo, proceso con una prueba de tercera generación, yo lo voy a dar como negativo y sería un falso negativo. Entonces, a eso voy, que mientras vamos mejorando la generación de la prueba, se van disminuyendo los falsos negativos. Y en el caso de la cuarta generación, a medida que aumenta, va aumentando los antígenos, o sea, de la sensibilidad a los antígenos. La cuarta generación lo que hace es detectar anticuerpos y detecta el antígeno P24. En eso se basa las pruebas de cuarta generación. Doctora, disculpe. Sí. Creo que lo que dijo fue que en cada generación cambia el antígeno que detecta la prueba. Lo que cambia, sí, la forma de cómo se obtiene. Por ejemplo, creo que eso era lo que preguntaba mi compañera. Ya, por ejemplo, en la primera generación, el antígeno son antígenos obtenidos del lisado vírico. Eso es ya metodología de la prueba, ¿no? En la segunda generación se obtienen proteínas recombinantes, o sea, es el antígeno, proteínas recombinantes y o péptidos sintéticos, ¿no? Lo mismo sucede para la tercera generación, donde utilizan proteínas recombinantes y péptidos sintéticos. Y en la cuarta generación es anticuerpos ya más específicos, se buscan anticuerpos más específicos y también se busca el antígeno P24. Este antígeno P24 solamente es detectado por cuarta generación. No se detecta ni por primera, ni por segunda, ni por tercera generación. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Entonces, aquí tenemos, miren, los periodos de ventana para ARN, para carga viral, es el más corto. Aún así, existe periodo de ventana, incluso así se haga detección de carga viral, que es similar a lo que sucede actualmente con el coronavirus, ¿no? Dicen, no, quiero que me hagan una prueba molecular, porque la prueba molecular desde el inicio, no es que desde el inicio de la enfermedad o desde el inicio del contagio dé positivo, siempre existe un periodo de ventana. Igual sucede para VIH, igual sucede para coronavirus, igual sucede para otros virus. Entonces, no es que ya porque es prueba molecular se va a detectar desde el primer día, no es así. Ojo, en alguna bibliografía ustedes lo van a encontrar también como periodo de eclipse, que es el periodo donde no se detecta el material genético. Entonces, tenemos periodo de ventana para el ARN, tenemos periodo de ventana aquí, que es un poquito más prolongado para el antígeno P24, y miren acá, si comparamos el de cuarta generación que estábamos mencionando en el día 13, para lo de tercera generación en el día 20, de segunda generación en el 30 y de primera generación pasados los 40 días, ¿no? Entonces, a esto íbamos diciendo que mientras mejor era más avanzada la generación, disminuíamos el periodo de ventana de estas pruebas. Sin embargo, nunca llega a cero. Siempre existe este periodo de ventana o de eclipse. Bien. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo es que se van desarrollando estas pruebas de ELISA o los inmunoensayos? Que, ojo, ELISA es la metodología. No quiere decir que el ELISA es solo para VIH. Es la metodología para búsqueda de anticuerpos de VIH. O sea, podemos pedir ELISA para VIH. Podemos pedir ELISA para otras pruebas. ELISA para dengue. ELISA para leptospira. Entonces, ELISA es la metodología para buscar anticuerpos contra determinado agente infeccioso. ¿Ya? Tenemos, básicamente, imaginémonos que esto es el pozo donde va a suceder la reacción, es un pocillo. En este pocillo están presentes lo que les mencionaba, los antígenos, ¿no? Esto ya viene de fábrica y está listo así para trabajar. Lo que se hace es se agrega, recuerden qué muestra utilizábamos del paciente. El suero. El suero, se agrega el suero del paciente, que es el que tiene los anticuerpos. Entonces, si hay presencia de anticuerpos, estos anticuerpos se unen al antígeno. Si no hubiera anticuerpos, no se va a unir nada acá. Como el paciente es positivo, los anticuerpos se unen al antígeno que ya está ahí impregnado en el pocillo. Luego se realizan lavados para que queden estos anticuerpos pegaditos, porque pueden haber, recuerden que tenemos
múltiples anticuerpos y hay muchos que no se van a unir al antígeno, pero que están por aquí sueltos. Se realizan lavados para eliminar estos anticuerpos sueltos y nos quedamos solo con el antígeno y su anticuerpo impregnado. Se agrega, se añade, que viene a ser el reactivo, el conjugado, ¿no? Se añade un conjugado que es el reactivo. ¿Y qué son? Son otros anticuerpos secundarios que van a estar ligados a una enzima. La de acá ustedes ven que es una enzima y estos son anticuerpos que se van a unir al anticuerpo pegadito acá, ¿ya? Entonces, una vez que se unió, tenemos aquí ya, miren, ya está unido el antígeno, el anticuerpo del paciente con el anticuerpo del reactivo, se agrega un sustrato que no tiene color. Este sustrato, se le llama así, al hacer reacción con esta enzima, cambia de color. Entonces, luego se observa un producto coloreado. El pocillo ya no se va a observar transparente, sino se va a observar con algún cambio en la coloración. Entonces, eso es lo que vamos a ir posteriormente midiendo para evaluar la positividad o la negatividad de la prueba. Si el paciente no tuviera anticuerpos, no se va a unir, este reactivo no se va a unir al anticuerpo. Cuando yo agrego el sustrato, como no tiene con quién combinarse, simplemente no cambia de color y queda transparente. Ahora, esto no es que la lectura se hace al ojo, ¿no? No es que yo miro y digo, cambió de color positivo, no cambió de color negativo, no, sino que pasan por unos equipitos pequeños que me miden la densidad óptica de la coloración, evalúan el cambio de color y con eso nos da una cuantificación, una semi-cuantificación para ver si es reactivo o negativo. Están preguntando. Bien. ¿Se comprendió aquí el método, la metodología de Lisa? ¿Podría explicar la parte de la enzima que se une al sustrato? O sea, la enzima se une al anticuerpo, pero eso ya está en el ELISA, ¿o cómo? Claro, este es el reactivo. Este reactivo es el anticuerpo ligado hacia una enzima. Ya viene así, preparado. Entonces, si hay positividad, si hay presencia de anticuerpos, este anticuerpo se va a unir a este anticuerpo pegado al antígeno, a este anticuerpo del paciente. Pero tiene esta enzima. Cuando yo agrego el sustrato, que también ya viene preparado, listo para su uso, ya viene en el kit de detección, viene un sustrato que hace reacción con esta enzima que está pegadita, eso ya es de fábrica, ¿no? Ya viene listo y cambia la coloración. No es que yo preparo algo aparte o yo agrego cualquier, no, ya viene listo en el kit comercial para utilizar, ¿no? Y así se evalúa el cambio de coloración para evaluar si hay positividad o negatividad de la prueba. ¿Sí? Sí. Ya. Profe, ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? es que ahí decía que el anticuerpo, o sea, el anticuerpo, el que está como negrito, ya, ¿eso ya viene así de fábrica o...? Sí, ya viene ahí para usar. Este es el reactivo. Este anticuerpo negrito ya es el reactivo. Ya viene así de fábrica. ¿Sí? Ya. Falso negativo. Existen, con estas pruebas, si bien es cierto, son altamente sensibles, yo puedo tener falsos positivos y puedo tener falsos negativos. ¿En qué casos podría tener falsos negativos de estas pruebas? Que esté en la primera fase de infección, no hay seroconversión, no hay formación de anticuerpo, ¿verdad? Estamos en el periodo de ventana. Por ahí podemos tener un falso negativo. Estadios finales de la infección. ¿Por qué? Porque el paciente llega a la etapa de SIDA, donde va a estar totalmente inmunodeprimido y no tiene formación de anticuerpos, ya no tiene anticuerpos. Llegó a la inmunodepresión, fase terminal, fase final, fase SIDA. Entonces ahí, como ya sabemos, estas pruebas lo que hacen es detectar anticuerpos, podemos tener aquí también un falso negativo. Pacientes con tratamiento inmunosupresor, muy inmunodeprimidos, aplicarías por la misma lógica del estadio final de VIH. Pacientes en tratamiento inmunodepresor. Trasplantados de médula ósea o que reciban algún tipo de trasplante también, porque ellos reciben, para evitar el rechazo hacia el trasplante, reciben inmunodepresores, inmunosupresores, que también me pueden llevar a un falso negativo. Entonces,
¿Qué otras pruebas serológicas habíamos mencionado? Las pruebas rápidas de diagnóstico, ¿no? Las pruebas rápidas, su mismo nombre lo dice, generan un resultado en menos de 30 minutos. Por el nombre son más rápidas, a diferencia del ELISA, que me puedo demorar, dependiendo de los tiempos de incubación, entre 2, 3 a 4 horas. Estas pruebas son rápidas en 30 minutos. La OMS recomienda el uso de estas pruebas en entornos de recursos limitados. Por ejemplo, en las postas ustedes pueden fácilmente utilizar estas pruebas rápidas, ¿no? En emergencia, en los hospitales en emergencia, aún llega una gestante en estado expulsivo, no vamos a esperar hasta que llegue el ELISA. Le dan el ELISA, se puede utilizar una prueba rápida, ¿no? ¿Qué tipo de muestras se utiliza para las pruebas rápidas? Puede ser suero, puede ser plasma y en este caso también sangre capilar. Le hacen una punción en el dedo, en el pulpejo del dedo y se obtiene la muestra. Emplean antígenos similares a los inmunoensayos. Los antígenos son similares, es decir, también hay pruebas rápidas de primera generación, de segunda generación, de tercera y de cuarta, siendo las mejores las de cuarta, ¿no? Las de cuarta generación. Y no pueden identificar infecciones agudas. Recientes no va a identificar lo mismo que los ELISA. Estos son los cassettes que se utilizan para pruebas rápidas, que son muy similares a las pruebas rápidas que actualmente utilizamos para coronavirus, ¿no? Tenemos un pozo donde se aplica la muestra, que en este caso es sangre total, puede ser suero, puede ser plasma, y también viene con un buffer que me ayuda al agregar acá, a que ascienda, porque esto es por capilaridad, asciende la muestra para evaluar si es que hay reacción o no. Miren, acá existe una línea, una C, este es el control del cassette, y aquí en este caso este cassette me indica si puede ser virus 1, HIV1, HIV2, ¿no? Si marca en el 1 es HIV1 y en el 2 VIH2. Esta es la forma como se procesa. Es rápido, lo pueden hacer, como les digo, está diseñada para que también se elabore en periferia, en las áreas de emergencia, y también la podría, por ejemplo, procesar, porque no requiere mayor tecnología, enfermería, obstetricia, que también utilizan estas pruebas rápidas, a veces en los programas de VIH en los centros de salud. Entonces tenemos acá la presencia del control y la presencia del resultado. Para dar válida la prueba, y sucede igual con cualquier prueba rápida, para dar válida siempre debe marcar el control. Si no marca control, por más que marque aquí, sea positivo o no, estas pruebas son inválidas. ¿Y por qué? Porque no ha marcado el control. Lo que se debe hacer es o repetir la prueba y si me da igual cambiar de metodología, porque aquí está fallando. Puede ser que el cassette está fallando, no ha sido conservado adecuadamente o no dejé el tiempo necesario, porque hay un tiempo que está descrito en el inserto, el tiempo necesario para que pueda subir la muestra y haga reacción. Y si marca en esta de abajo, en esta T, me dice si es positivo. Por ejemplo, acá ha marcado la línea positivo, aquí también, aquí no marca, pero como sí está claro el control, este sería negativo. Entonces, si no marca el control, sería inválido. Prueba inválida, se tiene que repetir. Bien. Entonces, hasta aquí hemos visto las pruebas de diagnóstico, de screening. Habíamos mencionado el ELISA, también hay pruebas de quimioluminiscencia, que es un derivado, es un enzima inmunensayo también, y que demora, el tiempo de procesamiento es menor que el ELISA, ¿no? En 45 minutos puede estar dando ya un resultado para VIH. Pruebas confirmatorias. Les mencionaba que tenemos estas tres, Western blot, IFI y LIA, ¿no? Western blot, que es una técnica mediante la cual se separan proteínas por electroforesis en gel de poliacrilamida y después se transfieren electroforéticamente a un papel de nitrocelulosa. Este es el papel de nitrocelulosa que ustedes observan acá, ¿no? Y aquí se han separado por electroforesis las proteínas. ¿Qué proteínas son? Son las glucoproteínas, las proteínas del EM, las proteínas del GAG, como ven acá el 24, de VIH, ¿no? Entonces, están aquí, ahí es donde se separan estas proteínas. Aquí, ¿qué es lo que detectamos? Son detectados con anticuerpos que van a reconocer estas proteínas, estos antígenos. Entonces,
La nitrocelulosa, este papel, ya viene listo, preparado. Obviamente no se ven las bandas. Normalmente cuando uno tiene la tira no se están observando, pero ya viene preparado, ¿no? Entonces, lo que agregamos como muestra, nuevamente, es el suero, porque buscamos anticuerpos, suero, y si hay presencia de anticuerpos, estos anticuerpos hacen reacción con estas proteínas, ¿no? Si es que hubiera presencia de anticuerpos, hace reacción con estas proteínas y durante el proceso del procesamiento de Western blot, al final hay un revelado. Si es que ha habido reacción entre el anticuerpo del paciente y la proteína que está aquí en la nitrocelulosa, se observa al final, el revelado, la banda. Si no hay reacción, si no hay presencia de anticuerpos, al final observamos el papel de nitrocelulosa así, blanco. Esto es negativo. Y esto tiene todas las bandas, positivo. Probablemente este sea un control positivo. Miren, tenemos acá negativo. Aquí observamos presencia de una banda, aquí también una. Ya vamos a ver más adelante qué criterios, cuántas bandas debemos tener positivas o presentes para decir que es positiva. Les voy adelantando que si solamente hay una banda, en este caso, por ejemplo, solo hay una banda, o acá solo hay una banda, entonces no puedo decir si es positiva o es negativa. Decimos que está indeterminada. ¿Ya? Se requiere un patrón con bandas de las siguientes proteínas, que se presente P24, GP41 y el GP120-160, pero va a depender. ¿De qué va a depender? De con qué entidad se está trabajando, como ya les dije, OMS, FDA, CDC, esto difiere dependiendo de la entidad, o también del inserto de la prueba. Es una prueba de electroforesis de proteína en la nitrocelulosa. La desventaja, que es cara, es una prueba cara, es compleja porque requiere de un proceso de 7 pasos, son diversos pasos que hay que hacer, diversos lavados, y las incubaciones son prolongadas. Entonces, incubaciones de hasta 24 horas. Me acuerdo que durante la residencia, cuando trabajábamos Western blot, durante las 6 horas procesábamos y dejábamos incubando hasta el día siguiente recién para hacer el revelado. Entonces, sí demora, es bastante prolongado y es tedioso procesar por Western blot. Y hay dificultad en la lectura de banda. A veces no sabíamos, marcó bien, no marcó bien, a veces extendía, corría, como que se unían 2 bandas y no nos permitía hacer una buena interpretación. La ausencia de bandas se interpreta como un resultado negativo. Y aquí, lo que les mencionaba, va a depender del organismo, de la entidad, son criterios de interpretación para FDA, para CDC, para OMS. ¿Qué me dice OMS? Que al menos debe tener 2 bandas de la envoltura con GAG o POL o sin ellos. O sea, basta con 2 bandas de envoltura para yo decir que es positivo. ¿Ya? CDC me dice al menos 2 bandas, P24, que es la de GAG, y una de envoltura. O sea, P24 y una de estas 2 ya decimos que es positivo. Entonces, va a depender del organismo con el cual trabaje el laboratorio clínico o también con el cual, dependiendo del organismo con el cual se ha desarrollado la prueba, y eso lo leemos en el inserto. Un resultado indeterminado. ¿Cuándo tenemos un resultado indeterminado? Cuando no cumple con estos criterios. Hay presencia de banda, pero no cumple con los criterios del organismo que hemos designado, ¿no? ¿Cuándo es que podemos tener un resultado indeterminado? Cuando hay una infección aguda. En la infección aguda recién tal vez están apareciendo, recién la persona está produciendo anticuerpos que no va a completar, no va a delimitar bien, no se va a marcar bien en el Western blot. Estadio muy avanzado de la enfermedad, lo mismo que mencionábamos, presencia de anticuerpos, estamos en el estadio avanzado, estamos en un paciente muy inmunodeprimido y no marca bien los anticuerpos. Recién nacidos de madres seropositivas, ya que las madres suelen pasar los anticuerpos, ¿verdad?, al recién nacido, ¿no? Entonces por ahí puede estar dando indeterminado. Sueros inactivados por el calor. Paciente con factor reumatoide, este factor reumatoide suele ser molestoso en varias pruebas, factor reumatoide, porque recordemos que el factor reumatoide es un anticuerpo. Entonces puede que el paciente no tenga VIH y por ahí marque como que algunas bandas y es por la presencia de este anticuerpo, ¿no? Y reacciones cruzadas con otros retrovirus, con HTLV. Miren, estas son las placas. Aquí dentro van las tiras de nitrocelulosa
¿no? Para el procesamiento. Aquí están aplicando el suero, se aplica el suero en cada uno. Aquí está la tira y aplicamos el suero para iniciar el procesamiento, ¿no? Y aquí tenemos cómo se observa el revelado. Para la interpretación de estos tenemos un patrón control y vamos comparando qué proteína es esta, qué proteína es esta. Entonces, si se unen acá, no sabemos si es poniendo 120, 160 y tenemos aquí inconvenientes, ¿no? A veces no se separan bien estas bandas y tenemos inconvenientes en la interpretación, en la revelación del resultado. Bien, eso es con Western blot, que es una prueba también serológica, buscamos anticuerpos, pero que es una prueba confirmatoria. Por lo tanto, es más específica que sensible. Inmunofluorescencia indirecta, otra prueba confirmatoria. ¿Qué es lo que se utilizan en estas pruebas de inmunofluorescencia indirecta? Material humano de células T infectadas que expresan antígenos de VIH. Miren acá, aquí lo que se utilizan es en una lámina, están aquí células que han sido infectadas con VIH. ¿Ya? Entonces, esta es la parte donde yo voy a trabajar. Agrego el suero y el paciente, si tiene VIH, va a tener anticuerpos. Con estos anticuerpos se va a unir a esta célula, porque la célula tiene los antígenos de VIH, tiene VIH, se une. Y luego, miren, como que las metodologías por ahí siguen cierto patrón, ¿no? Luego agregamos el reactivo, que es otro anticuerpo, pero en lugar de tener aquí una enzima que va a cambiar de color, va a tener una enzima que después va a dar fluorescencia, ¿no? Entonces, se va a observar fluorescencia similar a lo que ustedes han visto en reumatológicas como ANA, anticuerpos antinucleares, ¿no? Se observa fluorescencia, se necesita para esta prueba sí un microscopio especial, que es el microscopio de fluorescencia, no se realiza en el microscopio óptico normal, sino un microscopio de fluorescencia. La lectura se hace, como les mencionaba, en el microscopio de fluorescencia y se seleccionan campos de distribución uniforme, ¿no? Buscamos un campo y vamos evaluando estas células. Si se ven verdes así como estas, quiere decir que es positiva. El paciente tiene VIH. Si no se ve verdes, no hay fluorescencia, ¿no? Quiere decir que es negativo. Y este es negativo y positivo para VIH. Y también son pruebas confirmatorias. Inmunoensayo lineal, LIA, que es muy similar a Western blot, ¿no? Su sensibilidad, su especificidad es similar a Western blot. ¿Cuál es la diferencia? Que LIA requiere menos periodos de incubación. A diferencia de Western blot, esta es más rápida. ¿Qué otra ventaja tiene LIA? Que la separación de las bandas, porque también no hay dibujito, pero la separación, porque también es como Western blot, se separan varias bandas. La separación es más nítida y es mejor para la interpretación de resultados. Esas son las ventajas que tiene LIA en comparación a Western blot, ¿no? Estas pruebas son sensibles y específicas y pueden considerarse como pruebas confirmatorias y en algunos sitios, ya en varios hospitales, esta metodología está reemplazando al Western blot. Entonces, hasta aquí hemos culminado con los métodos indirectos, ¿no? Hemos hablado de métodos indirectos de diagnóstico, de screening, perdón, donde tenemos las pruebas rápidas y los enzima inmunoensayos, y los métodos indirectos confirmatorios, que son Western blot, inmunofluorescencia y LIA para VIH. Los métodos directos. Dentro de los métodos directos mencionamos que es buscar parte del virus, ¿no? Ya no voy a buscar anticuerpos. En este caso tenemos, por ejemplo, cultivo vírico, que el cultivo vírico es difícil procesarlo. ¿Por qué? Porque requiere un nivel de bioseguridad alto. Ya estamos trabajando aislando el mismo virus, así que es complicado trabajar con estas pruebas. Detección de antigenemia, el antígeno P24. Actualmente por sí sola no, bueno, en el hospital no lo estamos trabajando, ¿no? Utilizamos en todo caso los enzima inmunoensayos de cuarta generación que hacen búsqueda de anticuerpo más la detección del antígeno. Y la prueba de detección molecular de carga viral, que es la prueba de detección de ARN. El cultivo de virus, ya mencionábamos que requiere una infraestructura de alto nivel de bioseguridad. Son poco sensibles cuando se usa sueroplasma porque no estoy buscando anticuerpos. Y las células
que se utilizan son las células mononucleadas, ¿no? Se observan células mononucleadas porque ya sabemos que el virus tiene su receptor en las células mononucleadas, el CD4. Entonces, se trabaja con células mononucleadas que no tengan, estén agotadas de CD8, que tengan CD4 positivo. Detección de antígeno P24 aparece en sangre después de infección por VIH, más o menos coincide con el aumento de ARN viral, sin embargo, ARN viral aparece antes que el antígeno P24. Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%, o sea, si yo detecto antígeno P24, obviamente es VIH. El ensayo detecta nivel que corresponde a un nivel de ARN de 30.000 a 50.000 copias por mililitro. Detección de carga viral plasmática. La detección de carga viral plasmática se expresa como número de copias por mililitro, es decir, me van a decir, hay 10.000 copias de ARN por mililitro de sangre. O también la pueden expresar en logaritmo de 10. Esta prueba, junto con recuento de linfocitos CD4, son parámetros que se utilizan en la monitorización del tratamiento antirretroviral. Entonces, cuando yo inicio el tratamiento de Targa, ¿no? El tratamiento antirretroviral, se hace seguimiento al paciente con dosaje prácticamente de 2 pruebas, carga viral y recuento de CD4 y CD8. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cómo debería estar el paciente para yo decir que está reaccionando bien al tratamiento? Que tenga baja detección de carga viral, que este sea cuantitativamente bajo, y que los linfocitos CD4 y CD8 estén altos, ¿no? Cuando va así con buena cantidad de linfocitos CD4 y baja carga viral, yo digo que mi tratamiento está siendo eficaz. Si es a la inversa, si hay alto número de copias en la carga viral y bajo recuento de linfocitos, entonces algo está pasando. ¿Ya? Por eso es que se utiliza para monitorización del tratamiento de paciente. ¿Qué muestra se utiliza? Ya no estamos buscando anticuerpos, ¿verdad? Pero se utiliza sangre anticoagulada con EDTA, sangre total, no utilizo suero plasma, en cantidades de 5 a 10 mililitros. Si bien es cierto, la principal utilidad de carga viral es para seguimiento, tiene también función de diagnóstico. ¿En quiénes? Principalmente en niños. ¿Por qué? En recién nacidos. Si la mamá es VIH positiva, y tengo sospecha en el bebé, porque obviamente puede tener VIH también, entonces quiero hacer el diagnóstico en el bebé. Yo no puedo utilizar las pruebas de screening que utilizaba para la mamá, ELISA, prueba rápida. ¿Por qué? Porque es búsqueda de anticuerpos. Y el bebé puede tener anticuerpos de la mamá, ¿cierto? Entonces, yo no puedo utilizar pruebas serológicas en los recién nacidos. En ellos, en los bebés, para diagnóstico se utiliza carga viral, ¿ya? Entonces, es la excepción, por decirlo así, no solamente es para monitorización. Como diagnóstico, yo lo puedo utilizar, como está indicado en las guías del Ministerio de Salud, utilizar carga viral para diagnóstico de VIH en niños menores de 18 meses. Una vez que ya pasaron los 18 meses, recién ahí, puedo usar las pruebas serológicas. ¿En qué otro caso estaría indicado carga viral? Por ejemplo, cuando tengo un Western blot indeterminado y tengo alta sospecha en el paciente o tiene cierta clínica que me orienta a un VIH o que necesitaría iniciar tratamiento Targa y me da indeterminado, no puedo definir, puedo utilizar carga viral, porque recuerden que en las fases agudas podemos tener Western blot indeterminado y ahí estaría indicado también carga viral. Pero el principal uso sigue siendo el seguimiento de infección y el de terapia antirretroviral. Diagnóstico de la infección por VIH en el niño. Técnica recomendable, ya lo estábamos mencionando, detección del ácido nucleico o aislamiento viral. 1/3 de los pacientes son detectados a los 10 días de vida, 50% en las primeras 4 semanas y el resto en los siguientes 2 meses. Y es en mayores de 18 meses, o sea, después del año y medio, ya se puede realizar las mismas pruebas que se hacen en un adulto, las de tamizaje, de screening, ¿no? Interpretación de resultados de las pruebas de tamizaje. Falsos positivos puedo tener en el caso de multiparidad, porque pueden tener diversos anticuerpos, la multipara, ¿no? Muchos anticuerpos que puede darme falsos positivos. Enfermedad, por ejemplo, la artritis reumatoide con la presencia del factor reumatoideo,
Otras enfermedades infecciosas donde hayan anticuerpos que puedan hacer reacciones cruzadas o una vacunación reciente para hepatitis B. Y aquí tienen ustedes para que revisen los factores dependiendo del suero, dependiendo de suero, dependiendo de presencia de anticuerpos u otras condiciones que me puedan llevar a alteración en el resultado o falsos positivos. Falsos negativos en las fases iniciales, en el periodo de ventana, fases finales, porque hay baja producción de anticuerpo, hay infecciones silenciosas, limitantes de la prueba, ¿no? Que, por ejemplo, el paciente tenga VIH tipo 1 y yo esté utilizando pruebas que detecten VIH tipo 2. Entonces, por ello tengo un falso negativo también. Transfusiones masivas, donde le he transfundido 5, 6, 7 paquetes de unidades de sangre al paciente, donde la sangre que tiene no es de él, sino del donante. Entonces, ahí yo también puedo tener falsos negativos. Bueno, lo que mencionábamos en cuanto a las pruebas indeterminadas, un algoritmo, este algoritmo está dentro de la clase del aula virtual. Se inicia siempre con una prueba de screening para VIH, que puede ser una prueba de ELISA o una prueba rápida. Si me da negativo, pues decimos que hay ausencia de infección por VIH. Si da positivo, esta prueba debe repetirse, pero se debe repetir con una metodología diferente. Es decir, si yo utilicé ELISA, puedo repetir con una quimioluminiscencia, por ejemplo, ¿no? Repito la prueba para VIH. Si me da negativo, ausencia de infección por VIH. Si da positivo, entonces pasa a una prueba confirmatoria. Recuerden que estas son de screening, no me confirman. Acá tengo alta posibilidad de tener un falso, ok, puede haber falso positivo. Pasamos a la confirmatoria, que es más específica y puedo obtener estos resultados. Negativo, ausencia de infección por VIH. Positivo, tenemos un diagnóstico positivo de VIH y se notifica y pasa a sus pruebas de seguimiento, carga viral CD4 y CD8. Y si es indeterminado, puedo repetir la prueba a los 15 días, o si hay mucho apuro por la clínica del paciente, podríamos quizás aquí también hacerle una carga viral. Si sale igual indeterminado en la repetición, está indicado repetir a los 6 meses. Correlación entre carga viral y recuentos de CD4, rapidito nomás. En el caso de los CD4 que mencionábamos, se hace recuento por una metodología que se llama citometría de flujo, ¿no? Es un equipo diferente a los que hemos estado mencionando y hace el recuento de estos CD4 y CD8, ¿no? Inicialmente el paciente, ya les mencionaba, puede tener hasta 1.600 células CD4 y en lo que va progresando la enfermedad van a ir disminuyendo. En los primeros 6 meses puede estar entre 780 y 680. Al año puede llegar a disminuir hasta 50 células por milímetro cúbico. ¿Para qué me sirven? Para evaluar la respuesta al tratamiento, el TARGA, ¿no? Los CD4 van a subir con el tratamiento entre 100 a 150 células por año y hasta 50 células por los siguientes 3 a 5 años. Entonces, yo voy evaluando estos recuentos para ver cómo está reaccionando el paciente al tratamiento. ¿Cómo es que se hace este recuento de CD4 por citometría de flujo? Tenemos, este es el linfocito, ¿no? ¿Cómo sé que es un linfocito T? Porque tengo el marcador CD3. CD3 es marcador del linfocito 3. CD45 es el marcador panleucocitario. Todos los leucocitos tienen CD45. Y puede tener CD4 o CD8. Aquí por esquema han puesto los dos, pues o tiene uno o tiene el otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que utilizo entonces para determinar si es CD4? Utilizamos los reactivos, que son anticuerpos anti estos receptores, estos CD, ¿no? Un anticuerpo anti-CD3, un anti-CD4, un anti-CD8 y un anti-CD45, que son los anticuerpos. Se incuba, se deja incubando la muestra con los reactivos y posteriormente van al equipo, al citómetro de flujo y hacen recuento de CD4. Si ha marcado, estos utilizan unos fluorocromos, ¿no? Se verifica esta unión y lo recuenta como CD4. Me dice, es un CD3, CD4, o sea, es un linfocito T porque es CD3 que tiene CD4. Bueno, y esto es más o menos cómo es que internamente funciona el equipo de citometría de flujo y aquí me da unos gráficos bastante interesantes que bueno, en algún momento ustedes, si gustan, podrían ir a ver al laboratorio. Nosotros tenemos un citómetro de flujo.
hemos empezado a hacer el trabajo con CD4 y CD8, pero con esta pandemia nos hemos detenido ahorita. Llegó poco reactivo y la atención ahorita se ha dedicado más a coronavirus, que por cierto, por ahí también pueden leer que se puede utilizar CD4 y CD8 correlacionada con coronavirus, pero bueno, no es del tema. Así que esto es parte interna del equipo, del analizador, ¿no? ¿Y qué otras pruebas también se utilizan, que lo mencionamos? Son las pruebas de seguimiento, de secuenciamiento, ¿no? Para evaluar la resistencia a los antirretrovirales. Aquí lo que se hace es, por pruebas de biología molecular, la búsqueda de los genes de resistencia, ¿no? Entonces es más, son pruebas más sofisticadas, más caras. Los equipos de secuenciamiento no es fácil conseguirlo, al menos aquí en Chiclayo no hay. El Instituto Nacional de Salud tiene uno, que lo utiliza no solamente para VIH, sino para secuenciar genética por ejemplo, de dengue, cuando hay epidemias, cuando hay brotes, secuencia el gen para saber exactamente qué serotipo es, ¿no? Entonces, para biología molecular, para tuberculosis, la doctora les mencionaba también que las resistencias, por ejemplo, nos podían ayudar con pruebas de biología molecular. Lo mismo sucede para VIH. ¿No? Entonces, esperando que les haya quedado claro, no sé si tienen alguna pregunta. Doctora, una Sí. pregunta. Bueno, tengo 3 preguntas. ¿Cuál es el estándar en esto, el Western Blot? Las pruebas confirmatorias. Las pruebas confirmatorias pueden ser cualquiera de las 3. Es más, Instituto Nacional de Salud ahorita trabaja con inmunofluorescencia. No trabaja con Western Blot para confirmar. Ya. Las 3 pruebas confirmatorias. En cuanto a los criterios de interpretación del Western Blot mencionada del OMS, de la FDA, acá en Perú, ¿cuál se utiliza de esos criterios? En Perú se utiliza o el de la OMS o el de CDC. ¿Y puede existir coinfección de ambos tipos de VIH, el 1 y el 2? Sí, sí puede existir. Muchas gracias, doctora. Doctora, una consulta respecto, usted habló sobre la interpretación errónea o mala interpretación, no, era sobre indeterminada interpretación, ¿podría repetirlo? Sí, la interpretación de indeterminada, te refieres al Western Blot, ¿verdad? Es cuando yo tengo marcado alguna banda, pero que no cumple con los criterios que mencionábamos acá. Por ejemplo, marca solo la banda de P24. Yo no puedo decir que es negativa porque hay banda. Negativo es cuando no hay banda. Pero tampoco puedo decir que es positiva porque ninguna de estas me dice que es positiva solo con P24. Tiene que haber una o más bandas. En este caso, por ejemplo, CDC, 2 bandas, P24 y una de envoltura. Si es solo P24, no digo que es positiva, sería una indeterminada. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. ¿Solo con P24 o con cualquier otra banda? Con cualquiera. Con cualquier banda puede marcar, si no, ya. Marca solo GP41, pero no cumple con ninguno de estos criterios. No es negativa porque está marcando una banda, no es positiva porque no cumple con estos criterios, es indeterminada. O sea, con cualquier banda, o por ejemplo, que se agrupen 2, que me marque GP41 y GP30 y P31. Entonces, aquí no tengo positividad tampoco, porque no está marcando las bandas que me dicen. Y entonces ahí se tendría que hacer otra prueba confirmatoria u otro Western. Para pasar a otra prueba confirmatoria, lo ideal es repetir la prueba, pero hay que esperar un tiempo, porque puede ser que esté recién el paciente reaccionando teniendo anticuerpos. Entonces espera 15 días para reevaluar y reprocesar una nueva, bueno, no reprocesar, sino procesar una nueva muestra, repetir. Hay que esperar. Gracias, doctora. Doctora, sí. Por ejemplo, aquí en dice usted que tiene que ser una banda 24 sí o sí, después una banda 41 y una banda 120, o solamente, por ejemplo, si tengo la 24 y la 120 y es positivo. Claro, acá te dice al menos 2 bandas. Por ejemplo, vamos a tomar este criterio. CDC me dice al menos 2 bandas, P24
y una de envoltura, o sea, P24 y GP41, o P24 y GP120. Ah, ya. Gracias. Ya. Doctora, una consulta. ¿Y mientras más bandas estén marcadas, significa que es mayor el estadio o, No. o sea, No, basta con que cumpla con, por ejemplo, en el caso de CDC, con 2 bandas, yo digo que es positivo. Si marca 3, si marca 4, si marca 5, no quiere decir que esté más avanzado. No hay correlación con eso. Solamente yo digo que es positivo o negativo, nada más. ya, Para gracias. evaluar estadios tendría que hacer mi recuento de CD4 y CD8 y de carga viral. Con eso hago estadiaje. Con Western blot o con estas pruebas serológicas no se hace estadiaje. Solamente es positivo o negativo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, una consulta. ¿Podría repetir la parte final donde decía sobre el CD4 y la inmunofluorescencia? Era al final, las últimas diapos, creo. Esas de recuento de CD4. Esta es la metodología. Es decir, lo que se utiliza como reactivo, que siempre vemos, en este caso, bueno, son anticuerpos que están marcados con un fluorocromo. ¿Ya? Si hay bueno, este anticuerpo, por ejemplo, anti-CD4, se va a unir a este CD4, como ustedes observan acá, y tiene un fluorocromo. Esto va a pasar por un equipo que se llama citómetro de flujo, y este citómetro de flujo me va a ir captando las fluorescencias, ¿no? Entonces, este anti-CD3 emite un tipo de fluorescencia por un canal. Vamos a poner el canal A. Este me detecta por el canal B, este por el canal C y este por el canal D. Entonces me va detectando estas fluorescencias el equipo y de ahí me va formando unos grupos, no le puse la figurita, unos grupitos acá de células, ¿no? Dependiendo de la fluorescencia que marquen y me va indicando qué cantidad tengo yo de CD4, qué cantidad tengo de CD8, dependiendo de la fluorescencia. Eso se llama, como les repito, el citómetro de flujo. Es básicamente cómo es que detecta este equipo o cómo es que realiza los recuentos de las células. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias. Hola. Bueno, agradecemos a la doctora Ángela Llovera. Damos pase al doctor Johan Arrué para que pueda seguir su siguiente exposición. Gracias.